carissimi fratelli e sorelle, bentrovati e bentornati per la quarta e ultima sessione di questo 31esimo seminario straordinario internazionale sul sistema delle cellule parrocchiali di evangelizzazione. Bene, oggi avremo una protezione in più molto speciale, perché oggi è proprio il compleanno della nostra cara Paoletta. Quindi dal cielo sicuramente ha già partecipato a tutti gli incontri, ma oggi facciamo festa ancora di più insieme a lei. Bene, adesso vi lascio alle parole di Roberto Vega, che ci parlerà di come utilizzare i social media per incontrare, evangelizzare e accompagnare il nuovo Oikos. Vi invito intanto a cominciare in un clima di preghiera con un segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. A te la parola, Roberto. Hola. Ok. Muy bien. Just wait a minute. Un minutito en lo que me ajusto por aquí. Ok. Ok. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Qué alegría poder ver a tanta gente reunida a través de estos medios. Es un regalo del Señor que no hay barreras, no hay límites para congregarnos y seguir siendo comunidad, seguir siendo iglesia. Esto no ha cambiado con la COVID-19 y por ello debemos alegrarnos. Y hoy me toca hablar sobre el nuevo Oikos. El Salmo 133 refleja el pensamiento con el que iniciamos este momento para compartir. Qué bueno, qué tierno es ver a estos hermanos vivir juntos. En este encuentro a distancia vemos cumplida esta palabra de Dios. Es bueno, es tierno, es conmovedor vernos como hermanos unidos en un solo corazón. Y para empezar, os saludo a nombre de nuestra comunidad, la comunidad Bernabé, y os quiero saludar como lo hizo San Francisco de Asís al encontrarse el hermano Domingo en el camino a Umbría. Le dijo algo más o menos así. Algo más o menos así. Hola. Hola a todos. Cada uno en su idioma. San Pablo nos recordaba, o le recordaba a la iglesia de Corintio, lo siguiente. Le dijo lo siguiente. Un segundito. Es muy bueno saludarnos. Y San Pablo recordaba a la iglesia de Corintios que todos los hermanos les envían saludos. Salúdense los unos a los otros con el beso santo. Ese saludo al que hace referencia San Pablo proviene de las iglesias de Asia en la que San Pablo estaba misionando junto a Aquila y a Priscila. Es en la casa de esta pareja donde se congregan los creyentes. Es en esa célula, en ese oikos, donde se va instaurando el reino de Dios en esta región. Y desde ese oikos nos recuerdan que nos demos un saludo santo. Y en efecto, todo esto del oikos, incluido el oikos digital, inicia y se nutre con un saludo. Nuestra historia de salvación, la historia de la encarnación, empezó cuando el ángel Gabriel saludó a la Virgen María y le dijo: alégrate María. Cuando nosotros saludamos a otros de parte del Señor, el corazón se nos llena de alegría. Alguien se fija en nosotros al saludarnos en comunidad y el anonimato desaparece. Somos reconocidos por el otro que busca mostrarme que el Señor tiene un plan
y un propósito para mí y desea encarnarse en mi vida. Y por eso empezamos este momento con un saludo santo. Aleluya. Muy bien. Mucho de lo que vamos a compartir ahora está estrechamente unido a los aspectos relacionales de las personas. Todo cuanto hacemos al evangelizar tiene que ver con personas, con nuestro prójimo, es decir, con nuestro oikos. Y para empezar, debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que debemos considerar en el oikos digital? Pues que en estos tiempos la gente se relaciona de una forma diferente a la que estábamos acostumbrados. Y estos cambios se han dado en los últimos 10 años. Y la pandemia ha marcado la disrupción acelerada de nuevas formas de comunicarnos y de relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno. Todos somos testigos de esto. Y prueba de ello es esta reunión online. Vamos a verlo poco a poco. Vamos a hacer un breve repaso por la historia reciente para comprender integralmente estos cambios y a su vez aprender a realizar una estrategia de comunicación digital. Algo ha cambiado. Para todos nosotros es perceptible que algo ha cambiado en la humanidad los últimos años. El mundo ya no es el mismo. Por tanto, la humanidad ya no es la misma. La forma de comunicarse y la forma de comprender al mundo se ha transformado radicalmente como nunca en la historia. Hay una frase que hemos escuchado en los años recientes en diferentes contextos. No estamos viviendo un cambio, una época de cambios, sino nos encontramos ante un cambio de época. Esta frase acuñada por Leonardo da Vinci a finales del siglo XV adquiere una especial relevancia y vigencia en nuestros días. El cambio de época que estamos experimentando empezó más o menos hace unos 30 años y esta nueva etapa ha recibido el nombre de posmodernidad. Y tiene unas características que vamos a explicar a continuación. Podríamos decir muchas cosas de la posmodernidad, pero si tuviéramos que quedarnos con alguna de sus características, es que la cultura posmoderna es una cultura fragmentada. El pluralismo es uno de sus estandartes. El pensamiento posmoderno no reconoce una verdad absoluta ni valores absolutos. Cuestiona completamente a las instituciones y a las verdades trascendentales y por tanto el cristianismo o la religión es relegada a posiciones no relevantes para el hombre. Esto es uno de los motivos por los cuales nos cuesta transmitir la fe en Jesucristo. Muchos de nuestros planteamientos pastorales no están pensados para el hombre posmoderno y por eso nos cuesta trabajo conectar. Siempre que hay un cambio de época, hay unos acelerantes tecnológicos. Podemos llamarle catalizadores, que facilitan la propagación de las ideas y el establecimiento de la nueva realidad. Si con la llegada de la modernidad en 1492, con el descubrimiento de América, la imprenta fue el acelerante tecnológico, en la posmodernidad, la introducción de Internet y otras tecnologías emergentes han configurado un panorama de comunicación muy complejo. Y aquí nos encontramos con otro de los elementos claves de la posmodernidad, que es la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es un concepto relativamente nuevo, empezó a estudiarse hasta hace muy pocos años, pero empezó con la llegada de los teléfonos móviles, especialmente con la presentación del iPhone en el año 2007. No es que no existieran los teléfonos móviles,
sino que las características del iPhone permitirían nuevas formas de integración de la que se copiarían el resto de fabricantes de smartphones. Aunque la cuarta revolución industrial tiene varias áreas que abarcan desde la inteligencia artificial, el Big Data, la impresión en 3D, es en las vías de comunicación donde podemos ver su impacto determinante en nuestra sociedad. La población en general, la población global en el mundo, tiene acceso y exposición instantánea a información, a notificaciones, a servicios, a diversos tipos de interacciones, pagos desde el móvil, mensajería instantánea. Las opciones que hay al alcance de todos en el móvil son ilimitadas. Y obviamente, otro elemento que ha cambiado la forma en que nos comunicamos son las redes sociales. Las redes sociales nos permiten estar en conexión con muchísima gente alrededor del mundo. Hay más usuarios en Facebook que habitantes de un continente. Si miramos la siguiente gráfica, podemos ver la penetración del uso de Internet en varias latitudes de la Tierra. Podemos ver la penetración de Internet en nuestros países. Ahora, mirar a nivel global el uso. ¿Para qué usa la gente Internet? Para encontrar información, en primera posición, y en segundo, para estar en contacto con familia y amigos. En tercera posición, mantenerse informado de noticias y eventos. Si miramos la siguiente imagen, podemos ver que la penetración de las redes sociales es tan grande que en algunos casos supera el número de conexiones a Internet. Esto nos muestra la relevancia actual de las redes sociales en los procesos de comunicación. Este gráfico nos muestra cuáles son las redes sociales más usadas alrededor del mundo, de las que destacan Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, redes sociales para comunicarse. Y esto es evidente que se ha incrementado durante la pandemia, especialmente durante y después del confinamiento, y lo podemos ver en este gráfico. La última circunstancia que debemos considerar es el COVID-19. La pandemia ha acelerado de forma vertiginosa la adopción de estas tecnologías. El director de la revista Wired expresaba en una entrevista lo siguiente: los cambios que predijimos para los próximos 10 años se implantaron en tan solo 6 semanas. Los cambios a los que hace referencia son teletrabajo, telemedicina, videoconferencias, nuevos sistemas de pago, compras por internet, entretenimiento en streaming, inteligencia artificial, asistentes personales, internet de las cosas, etc. Una imagen comparativa que me gusta mostrar para hablar de cómo se ha introducido la cuarta revolución industrial dentro de la iglesia son estas dos imágenes. En la imagen de arriba podemos ver la elección del Papa Benedicto XVI en el año 2005, y en la siguiente es la elección del Papa Francisco en 2013. ¿Podéis ver el principal cambio? La gente quiere guardar el momento con una foto. Es curioso descubrir en los estudios sobre teléfonos móviles que el primer uso que se le da a un smartphone es para hacer fotos.
seguido de crear alarmas o recordatorios. Y en tercera posición es para enviar mensajes. Y por último, para hacer llamadas. Es evidente que nosotros como cristianos también hemos sido afectados e influenciados por estas tecnologías, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Podemos contemplar cómo se celebraba la misa antes y después del Concilio Vaticano II, pero también podemos ver cómo era antes de la pandemia y durante el confinamiento. Por otra parte, la pandemia está dejando una huella emocional sobre las personas. Una de las características de la gente en la posmodernidad es que somos muy emocionales. Una de las consecuencias de la pandemia es que hay emociones que se han intensificado. Lo podemos ver en el siguiente gráfico, que es de un estudio presentado hace algunos meses por Google. Podemos ver el incremento de la frustración, de la resignación, de la tristeza, el desconcierto, el enfado. Y estas emociones reflejan cómo está la gente ante la situación actual. Y esto nos tiene que dar ideas de cómo hablarles o qué decirles a través de nuestros mensajes de esperanza, de fe y de amor. Después de haberos presentado este panorama histórico contextual, vamos a hablar sobre cómo desarrollar una estrategia de contenidos, de mensajes esperanzadores para estas generaciones digitales en estos tiempos tan complejos. Aproveche el momento. Tenemos una oportunidad de oro para alcanzar a más gente, más allá de nuestros límites. Debemos aprovechar el momento y las circunstancias para adquirir nuevos conocimientos, para desarrollar nuevas habilidades que nos ayuden a ser mejores comunicadores del Evangelio. Utiliza los recursos actuales. Cuando miramos los evangelios, vemos cómo Jesús usaba los elementos que tenía a su disposición para poder dar la buena noticia de una forma óptima. Cuando Jesús se subió por primera vez a la barca de Pedro y pidió ir más allá para poder hablar a la multitud, lo que estaba haciendo era generar un altavoz de forma rudimentaria. Se han hecho estudios sobre las piedras que hay en el lago de Galilea y se han descubierto que eran piedras volcánicas que generaban un efecto de amplificación. Muchos de los mensajes de Jesús los hizo en una montaña, pues aprovechaba las características naturales de las montañas para hablar desde arriba y que mucha más gente le escuchara con claridad. Podemos decir que Jesús conocía las tecnologías de su tiempo para poder predicar mejor la buena noticia. Nosotros en nuestro tiempo debemos hacer lo mismo. Aprovechar los recursos que tenemos para llegar a más gente y comunicar con mayor eficacia el Evangelio. Transformar nuestro esquema mental. El primer paso que debemos dar hacia esta dirección es cambiar nuestro esquema mental. Durante el último año, me ha tocado conversar con muchos sacerdotes y agente pastoral. En la gran mayoría tienen ciertas resistencias a implementar o a mantener las redes sociales y medios digitales de comunicación. Quisiera dedicarte unas palabras a ti, si es que te encuentras en esta situación de resistencia a los medios digitales y a las redes sociales. Son parte ya de la humanidad. No puedes ignorarlas. Tienes que ser parte de ellas, tienen que ser parte de ti. Hace poco estuve conversando con un sacerdote
en una parroquia donde la pastoral digital había adquirido un especial protagonismo y en consecuencia habían tenido que contratar a una persona exclusivamente para gestionar todas las comunicaciones con sus fieles. Es decir, un community manager parroquial. Está claro que es una parroquia muy viva, donde hay primer anuncio, discipulado, alabanza, adoración, etcétera. ¿Cuál es el motivo principal por qué esta parroquia decidió contratar a un community manager o alguien que gestione exclusivamente las comunicaciones digitales? Porque pensaron en el alcance que podían tener. Pensaron en los alejados. Se dieron cuenta que la gente ahora se comunica de estas formas y si querían llegar a ellos, tenían que comunicarse con los medios que usa la gente. Hacer visible el reino de Dios en el continente virtual. Allí están los confines de la tierra. Y aquí viene un primer consejo. Si quieres implementar una estrategia de comunicación digital, piensa en el alcance que puedes tener y que vale la pena alcanzar a los alejados. Si no estamos en los mismos caminos que ellos, es decir, en su misma frecuencia, puede que se pierdan sin conocer la luz de Jesús. Dios obra en la distancia. En el Evangelio de San Mateo podemos ver cómo Jesús sanó en la distancia al criado de un capitán romano. Es decir, Dios obra en la distancia. Dios obra a través de Zoom. Él continúa haciendo su obra a través de Facebook Live, de YouTube, de Skype. Jesús sigue siendo poderoso, sigue siendo soberano, tal como lo dice la Escritura en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Conozco varios testimonios de gente que descubrió a Dios en medio de la pandemia, gracias a una transmisión por Facebook, o un mensaje de WhatsApp, o una publicación en Instagram. Esta gente descubre a Dios porque Él sigue obrando. Su poder no está confinado. Recordemos en el Evangelio de Lucas a Zaqueo, que quería ver a Jesús, pero no se atrevía a estar cerca de los creyentes. Así que se puso arriba de un árbol para poder ver de lejos a Jesús. Lo que transmitimos online, lo que publicamos en redes sociales, son los nuevos árboles a los que se pueden subir nuevos Zaqueos. El que sea virtual no significa que no sea real. Generando conversaciones para generar relaciones. Las redes sociales son para generar conversaciones, no solo para publicar noticias. Un error muy común que cometemos en la comunicación en un entorno digital es que pensamos solo de forma unidireccional, solo enviando mensajes cuando debemos generar conversaciones. Una de las tendencias de comunicación más relevantes en el mundo es la comunicación omnicanal. La gente espera tener conversaciones mediante el medio o la red social con la que habitualmente se comunica. Llámese Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, pero esperan tener conversaciones. No te concretes solo en publicar noticias o imágenes. Pide que interactúen contigo. Genera espacios de conversación mediante el chat. La gente está acostumbrada a usarlo para comunicarse, pero recuerda, esperan que detrás de ese chat haya una persona de fe que le escuche, que le comprenda y pueda llevarla
al encuentro con Jesús. Las conversaciones deben generar relaciones. Debemos ser más relacionales, pues los lazos de fraternidad se nutren de buenas conversaciones. Ahora, quisiera compartiros unos consejos prácticos. Rohit Bhargava es un experto en redes sociales y es el creador del concepto SMO, optimización orgánica de redes sociales, y defiende 5 reglas básicas para la publicación de contenido en redes sociales, que son muy aplicables a nuestra vida pastoral. Número 1. El contenido es rey. Genera contenido de interés. 2. Facilita a tu audiencia que pueda compartir tu contenido en redes sociales, email o en blogs. 3. Distribuye el contenido en distintas redes sociales. Cada red social se dirige a un tipo de público y cada red social tiene sus propias reglas y lenguajes. Adapta tu mensaje y contenidos a diferentes formatos, presentaciones, memes, slideshots para subir PowerPoints a internet, vídeos, infografía, etc. Pide a tus followers que difundan, que compartan el contenido. Siguiente consejo. Busca inspiración. La vía de la belleza. Desde hace varios años, dentro de la iglesia, se habla de la vía pulcritudinis, es decir, de la vía de la belleza. Las redes sociales nos permiten crear contenido bello, atrayente, con una gran repercusión. Y aquí os quiero compartir mi fórmula ganadora de diseño. Mi fórmula ganadora de diseño. Texto, más tipografías, sobre imágenes, más formato. Voy a repetirlo. Texto, más tipografías, sobre imágenes, más formato. Ahora lo voy a explicar. Número 1. Usa textos cortos y que sean memorables. Piensa en que tus textos sean cortos o memorables. Tipografías. Las tipografías muestran emociones y estilos. Busca tipografías fáciles de leer. Visita dafont.com para descargar tipografías nuevas. Es gratis. No tiene coste. Puedes encontrar muchas tipografías ahí. Aquí un ejemplo. Hablemos ahora de imágenes. Existe un dicho que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. En las redes sociales, las imágenes dicen muchísimo. Te recomiendo usar bancos de imágenes como Freepik o Catopic.com o usa tus propias fotos.
Muy bien. Un consejo, si no eres muy bueno diseñando o no tienes programas de diseño, tienes opciones gratuitas como Canva, Adobe Spark para hacer diseños sencillos. Siguiente punto. Planifica tus comunicaciones. Si implantamos una estrategia de comunicación digital, debemos pensar en la frecuencia de las comunicaciones. Gracias a herramientas como Hootsuite, podemos programar comunicaciones y crear un calendario de ellas. Por ejemplo, ya podemos dejar programadas las publicaciones del año litúrgico, de la Pascua, de Navidad, Pentecostés, etcétera, la Ascensión. Es importante considerar la frecuencia porque en la sana medida de publicación tendrás un espacio en la mente de tu audiencia. Considera que tus mensajes compiten con otros mensajes. Es decir, que tu aviso sobre la adoración en la parroquia, tu mensaje sobre la reunión de la célula, va a competir contra las llamadas del trabajo, los avisos del colegio, las llamadas de familiares y amigos y otras publicaciones de redes sociales, etc. Por eso, planifica tus comunicaciones. Y por eso tienes herramientas como Hootsuite que te permiten programar contenido. Siguiente punto. Mide tus resultados. Lo que no se mide no se puede mejorar. Puedes usar herramientas como Metricool que te permite ver el flujo de usuarios que estás teniendo, cuántas interacciones, cuántas conversaciones, cuánto tiempo pasas conversando, porque todo lo que se mide nos ayudará a mejorar. Por tanto, mide tus resultados. Designa personas y asigna recursos. Por último, quisiera decirte que gestionar redes sociales y ese tipo de comunicaciones lleva tiempo, consume mucho tiempo. No es algo que vayas a poder realizar o encargar que alguien haga solo en sus tiempos libres. Va a requerir la constitución de un equipo o al menos designar a un responsable que pueda gestionar adecuadamente las redes sociales. Esta persona o equipo tiene la responsabilidad de atender y cuidar digitalmente a tu célula. Por tanto, hay que entrenarla para mejorar sus conocimientos y habilidades en estos menesteres. Hay muchísimos cursos online sobre estos temas. Empecé esta exposición hablando sobre dos puntos esenciales. En primer lugar, sobre lo bueno que es reunirse con los hermanos y después os hablé sobre lo importante que es saludarnos. Las redes sociales nos permiten seguir realizando las dos cosas. Nos permiten seguir teniendo reuniones virtuales y seguirnos saludando. Son extensiones de nuestra pastoral. Cuando nos reunimos en su nombre, incluso online, Jesús está en medio de nosotros. Nosotros hacemos visible el reino de Dios al reunirnos y darnos un saludo santo. Nuestra misión en las redes sociales sigue siendo hacer discípulos. Quisiera terminar citando la carta de San Pablo
a los Romanos, capítulo 15, versículo 20 y 21. En efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de él. Que el Señor nos ayude a cumplir con el mandato misionero en el continente digital. Amén. Si queréis saber más de mí, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Y podéis encontrarme en estas redes sociales. Muchas gracias. Carissimo Roberto, ti ringrazio molto, ringrazio pure Padre Fernando, tuo amico, che ci ha suggerito di invitarla a questo nostro seminario, che è stato veramente al momento giusto per noi, che siamo come organismo internazionale studiando, cercare di rinnovare anche la nostra presenza, ecco, digitale, con un progetto anche suggerito dai collaboratori di Padre Fernando. Prega per noi perché arriviamo a mettere in pratica tante cose che tu ci hai insegnato stasera, ci hai indicato. Abbiamo ricevuto tanti messaggi per chiedere quale software stavi usando per la presentazione tua. Well, there are a lot of options to share screen, but I'm using right now Prezi Video. It's a very good software because you can share you don't have to screen your screen, and it's an easy way to prepare a presentation just like this presentation. So it's quite easy. Bene. Prezi Video, it's very easy. Prezi Video. It's very easy to use. How do you spell it? Preci. Va bene. Grazie tanto, preghiamo per te, per la tua comunità, per la tua missione. Non abbiamo sentito la tua musica. Well, the next time when you want, l'altra volta, sì. Yes, when you want, I'll be ready to sing a song if you want. Thank you very much. God bless you. Thank you so much, and thank you for the invitation. All the new the fourth. Può parlare in spagnolo, Ok, sorry. Yo estoy muy agradecido con todos vosotros, gracias al Padre Fernando, gracias Paul por la invitación. Realmente todo lo que estamos viendo en el continente digital ha llegado para quedarse. Las herramientas tecnológicas están ahí y debemos aprender a usarlas porque es nuestro nuevo entorno, es la nueva forma que tenemos para comunicarnos y hay muchas opciones que aprender y esto es muy rápido, esto es muy rápido cómo está llegando esta ola digital. Y muchísimas gracias por la invitación. Y si queréis saber algo más de mí, estoy disponible a vuestra disposición en mis redes sociales, Roberto Vega 80. Estoy a vuestra disposición. Gracias. Grazie Roberto Vega.
E adesso ci concediamo un piccolo momento di pausa, ma mi raccomando, rimanete connessi perché fra un po' ci collegheremo direttamente dagli Stati Uniti. Vi aspetto, a dopo.